Sin querer queriendo es una biografía escrita por el gran don Roberto Gómez Bolaños y publicada en el año 2006, 8 años antes de su muerte. Más que ser una biografía más, es un libro de historia. No solo de la historia personal del gran don Roberto, sino también de la historia de México. Desde personajes notables, acontecimientos históricos, presidentes, política, el mundo de la farándula y todas las celebridades que se cruzaron en su camino, hasta futbolistas. Don Roberto nos comparte no solamente las fortalezas, los logros y pues todos los reconocimientos que le tocaron, sino también los miedos, las inseguridades, los obstáculos, los enemigos que tuvo y que tuvo que sortear para convertirse en la figura que llegó a ser con el tiempo. Yo lo sentí como si fuera el propio don Roberto quien estuviera contando su historia, su relato, pero más que ser estas biografías aburridas, técnicas, la historia de don Roberto es la historia de cualquiera de nosotros. Un relato lleno de miedos, de dudas, de caminos que se cierran, de puertas que se nos cierran en la cara y que tenemos que encontrar la forma de poder abrir para no dejarnos vencer y para perseverar hasta alcanzar nuestros sueños. Es un libro que aunque no te gusten los programas de don Roberto, de seguro te aporta algo. Seas mexicano, seas latinoamericano, seas de cualquier otra nacionalidad, pero con que seas ser humano, créeme que este libro tiene algo para ti. Que al inicio de su carrera en el medio artístico comenzó trabajando con Viruta y Capulina. Él era el guionista principal del programa y desde estos días comprendía que el éxito de un show consistía en el trabajo en equipo. Siempre creyó que la comicidad y la popularidad del show debía radicar en un balance perfecto entre sus diferentes elementos, que no debería centrarse en un solo personaje o en un solo recurso para no cansar a la audiencia. Y esto lo predicó siempre en sus diferentes shows. Pero según narra en su propia biografía, esto lo llevó a tener algunas tensiones y diferencias con Capulina, que le decía que escribiera los shows dejándole los mejores chistes a él, porque obviamente quería brillar él siendo el protagonista. Un dato interesante es que de todo su repertorio de personajes, Roberto Gómez Bolaños se identifica más con el Chapulín Colorado. Y esto es así porque dice que es un personaje que además de que es noble, que es bueno y que siempre busca el bien, es un personaje que tiene miedos muy reales, pero que pese a esos miedos hace su mejor esfuerzo por superarlos y por enfrentarlos y ayudar a los demás. Y eso es algo con lo que él se identifica mucho. Aunque no se dice expresamente en el libro, don Roberto utilizó mucho de su historia personal en la constitución psicológica de sus personajes y en las situaciones sociales que plasmó en sus programas. Por ejemplo, ¿habías notado que en El Chavo del Ocho todas las familias se constituyen por familias monoparentales? Es decir, mamá soltera con su hijo, papá soltero con su hija, papá soltero con su hijo. Esto tiene que ver con que toda la infancia de Chespirito la vivió sin su figura paterna. Su papá falleció cuando él era muy pequeño, prácticamente un bebé, y desde entonces hasta que creció fue su madre quien solventó sus estudios, se hizo cargo de su educación, de su desarrollo emocional y pues lo estuvo acompañando hasta su fallecimiento. Chespirito hace mención en su biografía que él cuando era niño padeció bullying por su estatura. Tendían a pelearlo mucho, que es otra característica que también tiene que ver con sus programas. El tema del bullying utilizado para hacer comedia. De hecho, él menciona que uno de los deportes que practicó cuando estaba en la escuela era el boxeo. Podemos ver al Chavo del Ocho teniendo mucho del niño que fue el pequeño Robertito. Dio mucho de su propia esencia de niño interno a su personaje del Chavo del Ocho. De manera muy personal, yo te puedo decir que nunca he sido gran fan de sus programas. Sin embargo, leí la biografía porque Chespirito como persona es de alguna forma una inspiración para mí para poder alcanzar mis sueños, aunque no sean salir en la pantalla haciendo comedia, pero perseverar y convertirme en una figura que trascienda. Muy bien, pensantes, llegamos al término de este video. Espero que te haya gustado, que te haya dejado algo de valor. Si fue así, te pido por favor que lo compartas, que lo difundas por todas tus redes sociales para que más personas lo vean, se inspiren, se lleven un buen rato, que pongas en los comentarios qué más te gustaría ver, qué te pareció, ya sabías estos datos, te gustan o no los programas de Chespirito y pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.